Amor a primera vista. Qué bonito es el conocer a alguien y sentir que son almas gemelas. Pero ¿quién te dice que realmente es amor? Porque podría ser una especie de brujería para hacerte sentir enamorado. Esperando que te haya sembrado la espinita, te invito a escuchar esta historia basada en hechos reales. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería a mi padre, basado en hechos reales. Mi nombre es Joaquín. Soy originario del estado de Michoacán. Al inicio jamás pensé que fuera un acto de brujería, porque no creía en ella. Pero los hechos me demostraron que estaba equivocado. Todo inició hace unos 8 años, cuando mi madre enfermó de cáncer nuevamente. En su familia hay muchas personas que padecen de ese mal. La abuela falleció de cáncer de mama hace años. La tía Perla falleció también, pero de cáncer de ovarios. Y así puedo enumerar a varias mujeres de esa rama familiar que han batallado contra la enfermedad, incluso al día de hoy. Desgraciadamente, mi madre tuvo inicios de ese mal cuando yo era muy pequeño, y fue por ese motivo que no tuvieron más hijos mis padres. Sin embargo, ella logró combatirlo, pero con los años desarrolló otro tipo de cáncer aún más agresivo, el cual fue el culpable de que ella se nos adelantara. Cuando falleció mi mamá, mi padre se desmoronó. Ella era su mundo. Ambos crearon un negocio con mucho esfuerzo y dedicación y lograron levantarlo desde cero. Mi papá se enfocó en el negocio tiempo completo y yo me dediqué a estudiar y a hacer deportes. Preferí enfocarme en cosas que pudieran enorgullecer a mi madre donde quiera que se encontrara. Mi padre tuvo tal vez algún amorío, pero no fue nada formal, ya que jamás me las presentó ni hizo mención de querer rehacer su vida. Años más tarde de la muerte de mi madre, mi papá decidió hacer el negocio una franquicia, por lo que necesitó a una persona para que se enfocara en ese ámbito, porque realmente eran muchos trámites, permisos y demás. Si bien yo tenía únicamente 19 años en ese tiempo, mi papá y yo habíamos estado unidos tanto de manera familiar como en el negocio. Así que cuando se estaban haciendo las entrevistas, yo fui uno de los filtros para la contratación de la nueva persona. Tuvimos muchos candidatos y habían 3 personas que se veían eficientes y además tenían los conocimientos y ganas para cumplir las funciones. Sin embargo, llegó casi al final de la jornada una mujer. Tenía 35 años de edad, de cabello rubio, alta y con mucha actitud. Recuerdo que para esas horas yo había salido porque tenía un trabajo en equipo con mis compañeros, a lo que mi papá la entrevistó únicamente, y esa noche, cuando llegué a casa, me dijo que ya había tomado la decisión. Entonces le pregunté que quién sería la persona que ocuparía el lugar. Él me dijo que Norma. Yo le pregunté, ¿Norma? Yo no recuerdo ninguna Norma. Él me dijo que había llegado a lo último y que le pareció muy buena y decidió que ella sería la que trabajaría para la empresa. A la mañana siguiente fui temprano antes de ir a clase y me la presentó. Desde que la vi, sentí algo extraño. Tuve como un sentimiento en el pecho de que ella no sería de ayuda en la empresa, sino todo lo contrario. Mi papá se veía contento. Le fue indicando dónde trabajaría, que le compraría una computadora portátil
y además le daría indicaciones para empezar con sus labores. Le dije a mi papá que quería hablar con él a solas, a lo que mi padre accedió sin problema. Yo le reclamé que por qué había contratado a esa señora, si se notaba que no sabía nada de lo que se requería, no tenía experiencia, tampoco tenía referencias laborales. Mi papá me dijo que le caía muy bien y que sería bueno tener una mujer en el negocio, que le recordaba mucho a mi mamá. Yo le dije que hubiera pensado mejor las cosas, así que, sin más, salí de su oficina y me fui a la escuela. Poco a poco, Norma empezó como a expandirse, como esos sapos que se meten poquito a poquito y luego se esponjan para que nadie los pueda sacar. Ella se fue metiendo más y más en el negocio, por lo que ahora no solo veía el área de franquicias, sino que estaba haciendo cambios en la plantilla de empleados, ya que despidió al contador para contratar a un contador que ella conocía. Yo le dije a mi padre que era muy sospechoso, que por qué había permitido eso si nuestro contador tenía más de 14 años con nosotros y siempre fue fiel y honesto. Mi padre era muy condescendiente con Norma, decía: sí, vamos a hacer eso porque Normita lo dice, o no, porque Normita lo dice. Y cada día que pasaba lo notaba más lejos de lo que era. Simplemente se comportaba como un muñeco manejado por Norma. Como a los 3 meses de que contrataran a esa mujer, yo me senté con mi padre para platicar una noche. Le dije que lo que estaba sucediendo no era normal, que él actuaba diferente, y más cuando estaba cerca a esa mujer. Mi papá se reía y solo me decía que era muy buena y eficiente, que todos en la oficina la querían y que solamente era yo el único que tenía algo en su contra. Recuerdo que un sábado muy temprano fui a trabajar. Ese día decidí observar muy bien cómo era el ambiente en el negocio, cómo eran las actitudes de las personas y cómo actuaba Norma. Ella llegó temprano y se dispuso a preparar el café. La gente fue llegando uno a uno, dejaban sus cosas e iban a la cafetera para servirse una taza de café. Norma se me acercó y me preguntó que si deseaba tomar una taza de café también. Le dije que no me gustaba y que prefería beber el jugo que había traído. Mi padre fue y se sirvió café como el resto de la gente. Vi las acciones, la condescendencia de las personas y vi cómo Norma hablaba con el contador en la oficina. También noté que mi padre observaba mucho a aquella mujer, la cual a veces entraba a su oficina y se quedaba algo de tiempo adentro. Si bien eso es normal, lo que no era normal era que cerraban la puerta con seguro. Me acuerdo que dieron las 11 de la mañana y aquellos estaban encerrados, así que fui a tocarles a la puerta. Después de unos minutos mi padre abrió. Enseguida me di cuenta de que ambos tenían algo que ver. Se notaba en el ambiente, además de que la blusa de aquella mujer estaba mal abrochada. Le pedí que se fuera para hablar a solas con mi padre. Cuando ella se fue le cuestioné que qué estaba sucediendo y él ya no tuvo más remedio que sincerarse. Me dijo que tenía una relación amorosa con Norma y que era muy feliz. Yo le pregunté que por qué hacía eso, si él era muy serio y jamás dio pie a nada con alguien de la empresa, que le podría traer consecuencias. Mi papá decía que no, que ella también estaba enamorada de él y que el tiempo le daría la razón. Yo salí enojado de su oficina. Tomé mi mochila y salí para irme directo a mi casa. Pero al salir, vi a aquella mujer desagradable que se me quedaba viendo y sonreía de una manera malévola.
Llegué a mi casa y me metí al cuarto. Estaba molesto. No era que me doliera que tuviera un amor después de que mi madre, en paz descanse, falleciera, sino que me molestaba que yo sentía que Norma no era para él y él se dejaba manipular por ella. Estuve pensándolo muy bien y traté de ponerme en el lugar de mi papá, así que dije en mis adentros que por el amor que le tengo lo apoyaría. Pasaron unas 3 semanas cuando mi padre me dijo que se iría de vacaciones a Puerto Vallarta, que de ahí era Norma y que la acompañaría para conocer a su familia. Yo le dije que estaba bien, que iría al negocio esos días para estar al pendiente. Por otro lado, me sentí feliz porque mi papá, después de muchos años, se iba a ir de vacaciones, pero intranquilo porque estaría 24 horas con esa mujer. A la semana, cuando llegaron, mi papá habló conmigo en la noche. Me dijo que tenía que darme una noticia. Yo le pregunté que cuál era esa noticia. Me mostró su mano izquierda, la cual tenía un anillo de matrimonio. Me dijo que se había casado con Norma en Puerto Vallarta, que todo fue muy rápido, pero que estaba feliz. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo era posible que se casara con ella si apenas la había conocido? Tampoco me dijo antes de que se casara o me llamó para pedirme mi opinión o algo que me dijera qué iba a hacer. Me sentí indignado, y no solo porque sea mi padre, no, sino también porque era mi mejor amigo. Después de la plática, mi padre se levantó y fue a la puerta. Ahí estaba Norma con sus maletas. Había llegado a la casa para que, formalmente, sea parte de la familia. Yo estaba molesto, dolido y demás sentimientos que con solo recordarlos me duele hasta el alma. Esa noche me fui a mi habitación. Lloré. Extrañaba tanto a mi madre como extrañaba a mi papá, porque el hombre que estaba en la otra habitación no era realmente como mi padre era, ya que antes tenía un cierto carácter, era respetado por todos y tenía opiniones objetivas, además de que teníamos una muy buena comunicación. Pero desde que llegó Norma, no es ni la mitad de lo que era. Al día siguiente la vi en la cocina. Preparaba unos huevos y hacía café. Me dijo que eran para mi papá y que si quería algo, que yo me lo hiciera. Pero cuando me habló lo hizo en un tono escalofriante. Cada vez que estaba cerca de ella, sentía como una mala vibra. Sentía que esa mujer no era buena. Con el paso de las semanas, mi papá cada vez se metía menos en las decisiones de la compañía. Ahora la dueña y señora del lugar era su mujer. A mí me trataba muy mal, era grosera y déspota conmigo, incluso cuando él estaba presente. Pero parecía que mi padre no veía nada de lo que pasaba, estaba como ciego. Cuando llegaron los días de vacaciones de diciembre, decidí ir a la empresa más tiempo y pude percatarme de que mi padre había hecho un documento oficial, es decir, notariado, para que Norma fuera dueña también del negocio. Claro que le reclamé, puesto que en el testamento que dejó mi madre, estipuló que su parte me la cedía a mí, su único hijo. Además de la casa, porque la casa era herencia de su mamá, mi abuela. También mi madre estipuló que el dinero que tenía ahorrado sería mío cuando terminara la universidad, mientras mi papá podría ser el albacea. Y ahí no sé cómo, le cuestioné acerca de ese dinero. Le exigí a mi padre que me mostrara la cuenta. Él no tuvo más remedio que abrir la aplicación de internet y me mostró el efectivo. Vi que al menos no había tocado nada de la herencia y de otro dinerito que mi madre me había dejado. Al contrario, los intereses se fueron sumando.
Él me dijo que ese dinero no se tocaría hasta que me lo fuera a dar en un par de años. Inmediatamente entró Norma a la oficina a preguntar que qué estaba pasando. Yo le dije que era algo entre mi padre y yo, pero ella dijo que también era parte de la empresa, más bien, socia del negocio. Yo le dije que jamás aceptaría eso, que yo era propietario del negocio también y no di el consentimiento para que se tomara esa decisión. La mujer se carcajeó fríamente y me dijo que eso lo veríamos. Mi papá estaba como atontado, lo veía como drogado porque no reaccionaba a nada. Salí de la oficina azotando la puerta, recogí mis cosas y me fui de ahí. Caminando por la calle, me topé con un hombre que se me quedó viendo. Como estaba molesto, le hice una cara fea, así como ¿de qué me ves? Él no me quitaba la mirada de encima. Caminé más rápido para llegar a mi auto, ya que lo había estacionado lejos. Él me siguió y cuando estuve a punto de abrir la puerta, pon mucha atención y suscríbete porque aquí empieza lo interesante. Me dijo que no me asustara y yo en mis adentros, ¿cómo no me voy a espantar si se me acerca un hombre de manera intimidante? Me puse en posición de defensa, mientras éste continuó diciendo que pudiera ser que le creyera o no, pero que tenía la necesidad de decirme algo, que tenía a mi lado una sombra, un ente o un ser de bajo astral, que alguien me lo había enviado para atormentarme, que me querían hacer un mal muy fuerte, pero que un ángel de Dios estaba conmigo, ya que una mujer estaba a mi lado, y eso hacía que no pudieran tocarme, que buscara ayuda para que me lo quitaran, que si yo quería él podía. Yo pensé que era un charlatán, sin embargo cuando dijo lo de la mujer a mi lado hizo que recorriera por mi cuerpo una ligera sensación de electricidad. Yo le dije que si podía verle la cara a la mujer o si me podía decir algo para que supiera quién era. Él me dijo que la veía vestida de blanco, con cabello largo y negro, y además que resplandecía. Me dio su tarjeta y se retiró. Yo estaba en un estado de shock, no sabía qué pensar. Cuando reaccioné, ese hombre ya se había ido. Llegué a mi casa. Mientras comía un plato de cereal con leche, observaba la tarjeta blanca con letras negras de aquel hombre. No sé cómo, porque no escuché. Entró Norma y de la nada me arrebató la tarjeta de la mano. Yo le reclamé y pedí que me la diera. Ella me dijo que no. La rompió y se la metió a la boca hasta que se la tragó. Discutimos y ella empezó a insultarme, a decirme que me debería de ir de la casa para que su papá sea feliz, ya que yo era un estorbo. Y pude percatarme que mi padre estaba entrando por la puerta y escuchó todo perfectamente. Desgraciadamente no hizo nada al respecto. Entró bebiendo de un vaso térmico, un líquido, y por el olor se notaba que era café. Me fui a mi habitación y me encerré. Ahí le marqué a una de mis tías, hermana de mi mamá, para pedirle su ayuda. Le conté todo. Si bien mi mamá había fallecido, teníamos una muy buena relación con ella. A los 3 días, me llevó con una mujer a la cual le decían de cariño Doña Susi. Era una mujer de mediana edad, muy guapa y arreglada. Si uno la viera en la calle, jamás pensaría que se dedicara al esoterismo. Cuando llegamos a la casa de la mujer, ella nos abrió e invitó a pasar. Nos sentamos en el sofá de su sala para platicar. Me dijo que era medium y además podía curar a las personas. Me pidió que le platicara el por qué había ido a verla. Le dije que estaba preocupado por mi papá, que había conocido a una mujer y que de una manera acelerada la hizo socia del negocio. Además, que puede manejar el dinero e incluso se casó con ella. Pero que mi padre ya no era el mismo
Se veía distante, como perdido, y que cuando la mujer le pedía algo, él lo hacía sin ningún reparo. Que ya teníamos varias franquicias vendidas, pero que el dinero no se reflejaba. Doña Susi me preguntó que si él tomaba o comía algo con regularidad. Yo le dije que café, ya que eso consumía en exceso. También me preguntó para confirmar si ella vivía en la casa con nosotros. Yo le dije que sí. Ella guardó un momento de silencio, entonces me dijo que esa mujer era una bruja, que literalmente se dedicaba a las artes oscuras, que estaba dándole tal vez unos polvos o toloache a mi papá para que hiciera lo que ella quisiera. Por eso no tenía tanta voluntad. Que veía que Norma quería el negocio, el dinero del banco, y que mi papá me sacara de la casa para quedarse con el inmueble, que no descansaría hasta que mi padre y yo estuviéramos en la ruina, que no lo amaba ni mucho menos, sino que era una mujer interesada y que ya lo había hecho con otros hombres. Me dijo doña Susi que quería ir a mi casa para hacer unos rituales de limpieza, que tenía que comprar algunas cosas antes, pero que necesitaba que mi papá estuviera ahí presente para poder arrancarle primero a él la brujería. Yo organicé todo para que al día siguiente, cuando llegara doña Susi, mi padre también estuviera en casa. Y obviamente la bruja de Norma no. Le abrí la puerta a la medium y cuando entró me dijo que había una muy mala energía en la casa, que sentía que no podía respirar, que a pesar de que las ventanas estaban abiertas, no corría aire, sentía que se estaba sofocando. Me dijo que limpiaría a mi padre primero y después la casa. En eso mi papá llegó. Le presenté a la señora y él se quedó sorprendido. Me dijo que quién era. Yo le dije que era una amiga que venía a hacer una limpia a la casa, porque sentía que había algo malo. Él me dijo que no sentía nada de eso, y mientras lo hacía, le daba un sorbo al contenedor que tenía en la mano. Doña Susi le cuestionó que qué era lo que bebía. Mi padre dijo que era café, que lo había traído de la oficina porque le gustaba mucho cómo lo preparaba Norma. La médium le pidió que se sentara, que tenía que hablar con él. Él lo hizo sin sospechar nada. La señora con mucho tacto le dijo que tenía una fuerte brujería, que le estaban quitando la voluntad, que había una mujer que estaba atrás de todo lo que tenemos, que quería quitarle poco a poco la lucidez para que le fuera firmando los papeles de los bienes, tanto de esta casa como del negocio y del dinero del banco. En pocas palabras, quería todo lo que teníamos. Mi papá le dijo con voz suave que la única mujer que había en sus vidas era Normita, que era muy buena mujer y que la amaba, que lo hacía muy feliz. Mientras decía esto, le daba otro sorbo a su café caliente. Doña Susi me pidió que le quitara el café de la mano y le dijo que ahí es donde le estaba poniendo la brujería y que a diario se lo bebía. Mi papá se rió y dijo que no creía en nada de eso, que era mentira. No sé cómo o por qué, Norma llegó aventando la puerta. Cuando entró le preguntó a doña Susi que qué era lo que estaba haciendo en esa casa, que se fuera, que no era bienvenida. La médium le contestó que no iba a irse a ninguna parte, que era una invitada y que habían pedido su ayuda. Norma rió de una manera malvada. Dijo que era mejor que se fuera. La médium le dijo que no se iría, que la que se tenía que ir era ella, porque era una bruja malvada que deseaba el dinero y los bienes de nosotros, que se aprovechaba de la gente buena y que por más brujería que hiciera, ya nos habíamos dado cuenta. Mi papá preguntaba qué estaba sucediendo. Veía sus ojitos cómo parpadeaban. Decía, Normita, ¿qué pasa? Aquella bruja malvada volteó a verme y me dijo que quería que me fuera de la casa,
que era mi culpa todo lo que estaba pasando, que mi padre no me quería y que yo era un estorbo. Yo volteé a ver a mi papá y él estaba como ido. La bruja de Norma me dijo que ahora que estaba casada con mi papá, tenía el derecho de ejercer presión para que yo saliera de la vida de mi padre, que no recibiría ningún dinero y que pronto hasta la escuela me dejaría de pagar. Entonces doña Susi se levanta y le dice con una voz fuerte que mi madre estaba acá presente y que quiere que se vaya de su casa, que el dinero y todo lo que tenemos es para mí, y que la casa incluso estaba a mi nombre. La bruja de Norma sacaba chispas por las orejas. Volteó a ver a mi papá y le reclamó acerca de esto. Él le dijo que efectivamente estaba mi nombre y que el negocio también yo era dueño del 50%. Y que la cuenta grande que tenían en el banco era mía. Fue un regalo de mi madre para cuando cumpliera los 21 años de edad. Y digo cuenta grande porque mis dos papás contrataron un seguro de vida el cual pagaban año con año para que en caso de que alguno o ambos fallecieran, yo estuviera protegido. Mi madre quería que no me faltara nada y pudiera tener una buena vida. Así que al escuchar estas palabras, Norma se puso aún más molesta. Mi padre solo observaba y como que no entendía nada de lo que estaba pasando. En eso Norma le dice a doña Susi que ella era una bruja más fuerte, que si se metía en su trabajo de brujería se arrepentiría. Pero la médium no se iba a quedar con la boca callada. Le dijo que si bien era bruja, era una brujita simple, que con su maldad no llegaría a ningún lado. Y si bien había embrujado a otros hombres, que con mi padre no podría, ya que ella intercedería para curarlo. La bruja de Norma se molestó mucho y le dijo a mi papá que se fuera con ella. Yo lo tomé de la mano. Le dije que era su hijo y que lo amaba y que confiara en mí. Que tratara de pensar en todo lo que estaba sucediendo, que abriera los ojos. Mi padre volteó a verme y me dijo que confiaba en mí porque soy su hijo, y a pesar que quería irse con Norma, se quedaría a mi lado. La bruja malvada se fue muy molesta de la casa. Doña Susi le pidió a mi padre que se levantara, que lo limpiaría primero a él y luego a la casa, porque la mujer había hecho algunos trabajos ahí mismo. Inició el ritual de limpieza con mi papá y posteriormente encendió un atado de hierbas, el cual lo empezó a pasar por toda la casa, hacía rezos y oraciones a Dios. Cuando llegó a mi habitación me dijo que sentía una fuerte energía maligna. Incluso empezó a faltarle el aire, empezó a gritar, a maldecir y a decir el nombre de un demonio el cual no mencionaré. Le dijo que se fuera de la casa, que no era bienvenido y que se fuera a los pies de Dios. Que estábamos nosotros bajo el manto protector de Jesucristo y que no nos podría dañar. La ventana de mi habitación se rompió, no salieron los cristales ni nada, solo se quebró formando como un tipo de telaraña en la parte de abajo. Ella volteó a verme y me dijo que lo cambiara lo más pronto posible, que aquel ser demoníaco ya se había ido, pero que necesitaba quitarlo a la brevedad. Al día de hoy mi padre se divorció de aquella mujer, le tuvo que dar algo de dinero para que nos dejara en paz, pero fue un precio bajo con tal de que saliera de nuestras vidas. Él regresó a ser como era antes de conocer a la bruja de Norma. Yo terminé la universidad y trabajo tiempo completo para hacer crecer el negocio familiar. Y en general, mi padre y yo somos felices. Esta es nuestra historia de cuando vivimos con el miedo de perder todo por una bruja. Y no hablo solo de lo material, sino de la vida de mi padre. Me da escalofríos solo de recordarlo. Y mi recomendación es estar atentos
Una persona no puede cambiar tan rápido su manera de ser, y cuando algo no se siente bien, no está bien. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?